Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Antonio López Proaño. Hoy vamos a tener una capacitación acerca de los modelos pedagógicos y la importancia en el proceso educativo actual. Bien, los modelos pedagógicos son una forma de estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje respondiendo a unas pautas marcadas que se centran en potenciar determinados aspectos en los estudiantes. Conocer todos estos modelos es la clave para que los docentes puedan tener una visión más completa sobre todo lo que ocurre en el aula. Aunque se puedan encontrar muchas definiciones de los modelos pedagógicos con respuestas complejas y otras más sencillas, estos en realidad responden a unas interrogantes muy sencillas. ¿Qué enseñar? ¿A quién? ¿Con qué procedimiento enseñarlo? ¿Cuándo? Y cómo evaluar los resultados de este proceso. Vamos a proyectarles un video corto acerca de la importancia de los modelos educativos en el proceso de enseñanza actual. Hoy hablaremos acerca de los modelos educativos, pero ¿qué es? Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, los especialistas en educación debaten y diseñan modelos educativos estructurados a base de tres premisas fundamentales. La primera es el enfoque, y ellos se preguntan, ¿qué es enseñar? ¿Qué es lo que esperamos obtener al término de los procesos educativos y qué tan cerca o lejos estamos de ellos? La segunda, la metodología. ¿Cómo enseñar? ¿Qué nos hace falta para que logremos el objetivo previo? Y la tercera es la evaluación. ¿Cómo puede medirse el progreso de la enseñanza? ¿Cómo podemos comprobar que lo enseñado efectivamente se aprendió? Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes en la planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor conocimiento del modelo educativo por parte del maestro generará mejores resultados en el aula. Aquí te explicaré los modelos. El primero de ellos es el tradicional. Es el más empleado a lo largo de la historia. Parte del principio de que enseñar es transmitir conocimientos, que son poseídos por el educador. En este modelo, el alumno ocupa un rol pasivo, es un mero receptor del conocimiento que el educador debe verter sobre él. En este sentido, el educador ocupa el rol protagónico, pues debe hallar la manera de que los alumnos aprendan como si todo dependiera de él. El segundo de ellos es el modelo conductista. Considera todo proceso educativo como un mecanismo técnico y científico. La repetición es clave en este modelo, así como el condicionamiento mediante castigos y recompensas administrados por el docente. Un ejemplo de este es el punto de asistencia cada que eres puntual, o en niños menores la estrellita en la frente por portarse bien y cumplir con sus tareas. De ahí pasamos al romanticismo pedagógico. Este modelo se centra en el humanismo, ya que se concibe el desarrollo de los niños como un proceso natural y espontáneo, por lo que los contenidos y temas a estudiar no tienen una secuencia preestablecida, sino que parten de la libertad en los intereses y necesidades del estudiante. De ahí pasaremos al modelo cognitivista desarrollista. A diferencia de los modelos anteriores, no busca la acumulación de conocimientos, sino contribuir al desarrollo intelectual a través de la mediación del profesor. El rol del docente es el de facilitador-mediador y el papel protagonista recae en el alumno. Por último, el modelo constructivista. Para este modelo, el error es necesario y aprender no es más que arriesgarse a equivocarse, a medida que el conocimiento se construye de manera muy gradual, de la mano del propio alumno y no transmitida desde el docente. Eso fue todo de mi parte, gracias por tu atención. Con este antecedente, podemos analizar que cada uno de estos modelos pedagógicos están basados en teorías educativas y en ellos se eligen objetivos, contenidos, metodologías, recursos y evaluaciones concretas que marcan el tipo de educación que se da a los alumnos. Los modelos pedagógicos son forma de estructurar el proceso de aprendizaje y enseñanza respondiendo a unas pautas marcadas que se centran en potenciar determinados aspectos en los aprendices.
Conocer todos estos modelos es la clave para que los docentes puedan tener una visión más completa sobre todo lo que ocurre en el aula. No existe una forma correcta o incorrecta de enseñar o educar a los niños y adolescentes, pero sí algunas que han probado ser más efectivas e inclusivas. Existen 5 modelos pedagógicos que se basan en diferentes contenidos, formas de evaluar y actividades que sirven para potenciar los conocimientos y valores en los niños. Modelo tradicional. El modelo tradicional quizás sea el primero que se viene a la mente cuando pensamos en educación o enseñanza. Se trata del modelo más utilizado a lo largo de la historia y se basa en que el docente transmite un conjunto de conocimiento a los alumnos. En este modelo pedagógico, el papel del alumno es mayoritariamente pasivo. Recordamos cuando estudiábamos memorizando la información y a veces sin sentido, pues esa es la base de esta forma de enseñar, aunque algunas de las estrategias que se seguían eran eficaces en determinados momentos. El modelo pedagógico tradicional es una extendarización de los conocimientos, una de las estrategias que utiliza para señalar los conocimientos a todo un grupo que se sitúa en el mismo nivel. Es la clásica lección en la que el docente explica y los alumnos escuchan y toman anotaciones. Y aunque la denominada clase magistral se sitúa primordialmente en este método, es una estrategia eficaz utilizada en otros enfoques educativos. El principal problema que tenemos es que podemos abusar de ella. En este modelo, en su visión más básica, aún sigue siendo muy controvertido, ya que como se señaló en el Congreso Internacional Virtual sobre la Educación del siglo XXI, lo que se consigue es más bien una domesticación, fomentando demasiado el formalismo y no tomando en cuenta el desarrollo social, mucho menos el emocional en los niños. El siguiente modelo es el modelo conductista. Este modelo pedagógico se considera que el aprendizaje se da a través del entrenamiento y la repetición, la práctica y la exposición. A esta forma de enseñanza y aprendizaje se le suma una evaluación centrada en el resultado final y basada en gran parte en los premios y las recompensas. Algunos ejemplos del conductismo en el aula son acciones como premiar la intervención, castigar el mal comportamiento, restar y sumar puntos, sancionar cuando se copia, entre otras. Estas acciones pueden ser eficaces en determinadas situaciones. Lo importante es siempre contemplar con estrategias que permitan al alumno estar motivado por aquello que aprende, no únicamente por aquello que gana. El siguiente modelo es el modelo romántico o experiencial. Aquí es donde todo empieza a cambiar. El modelo romántico o experiencial se basa en una forma de aprender natural y espontánea. Se diferencia de los dos anteriores especialmente porque en este caso los alumnos tienen un papel activo y protagonista. En este modelo pedagógico puede resultar especialmente útil por basarse en la experiencia y gustos de los propios estudiantes y por centrarse en una única forma de aprender muy diferente a lo tradicional. Y es que aquí no se aprende estudiando, sino haciendo. Con esta forma de enseñar, además, los alumnos no son evaluados ni comparados, sino que pueden aprender libremente. En algunos casos, la evaluación puede darse siempre que sea cualitativa y no se base en notas numéricas. Algunos ejemplos de prácticas pedagógicas derivadas de este modelo son cuestiones como dejar que los alumnos opinen sin tomar represalia por lo que digan o promover que el alumno aprenda según su propio estilo de aprendizaje. El siguiente modelo es el modelo cognitivista. Lo que destaca este modelo pedagógico de los demás es que se utilizan principalmente estrategias centradas en el desarrollo intelectual del alumno. Se trata de un modelo centrado tanto en el proceso de aprendizaje como en el producto o resultado final.
siempre teniendo como protagonista al alumno y contando con el docente como un apoyo. Un ejemplo del cognitivismo en el aula son los ejercicios en los que se plantean problemas que los alumnos pueden resolver mediante el razonamiento y la imaginación y basándose en 5 principios: recordar, reconocer, implementar, juzgar y desarrollar. Por último, tenemos el modelo constructivista. El modelo constructivista es uno de los modelos más aceptados y utilizados en la actualidad. En él, el alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje y el docente se centra en orientar y plantear retos y preguntas que le permitan resolver problemas reales. De esta forma, mientras participa y propone soluciones, el alumno consigue ser más autónomo. En este modelo, algunas cuestiones como el aprendizaje cooperativo, las actividades competenciales son fundamentales para plantear situaciones o problemas relevantes para los aprendices. Además, es la clave utilizar estrategias que de verdad permitan un aprendizaje significativo. Un ejemplo del constructivismo en el aula es desarrollar actividades en las que los alumnos sean quienes investiguen, indagan y exploren su propio entorno encontrando respuestas a sus propias preguntas. Teniendo un mejor entendimiento sobre los modelos pedagógicos, vamos a pasar a revisar una de las estrategias más importantes y eficaces dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de entrar en el tema, vamos a analizar el siguiente video que nos permitirá tener un mejor conocimiento sobre esta estrategia pedagógica. Estimado docente, bienvenido al curso de aprendizaje basado en problemas. Este método está basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. En esta metodología, los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. El recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativa, en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores, que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. ¿Cuál es el propósito de esta metodología? Convertir a los estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje, así como acercar a los estudiantes a problemas de la vida real. Es decir, el ABP busca involucrar al alumno en un problema con iniciativa y entusiasmo, motivar la curiosidad de los alumnos para investigar y aprender, refuerza sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas y la colaboración. Desarrolla su capacidad para buscar, seleccionar, contrastar y analizar la información. Promueve la creatividad. Deben poner en marcha todas las estrategias e ideas posibles para elaborar un producto que dé respuesta a la cuestión planteada y atiende a la diversidad de estilos de aprendizaje. El método de aprendizaje basado en problemas tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Case Western en Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá, en la década de los 60. Esta metodología se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación médica, cambiando la orientación de un currículum que se basa en una colección de temas y exposiciones del maestro a uno más integrado y organizado, en problemas de la vida real, donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar solución al problema. El ABP en la actualidad
es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del conocimiento. Entonces, para elaborar una clase mediante el método de problemas, debo realizar lo siguiente. 1. Se presenta el problema. 2. Se identifican las necesidades de aprendizaje. 3. Se da el aprendizaje de la información. 4. Se resuelve el problema o identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. Bien, entonces el aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica que se caracteriza por promover el aprendizaje autodirigido y el pensamiento crítico encaminados a resolver problemas. La clave para el éxito de esta estrategia es el reconocer que los estudiantes son elementos activos de su propio aprendizaje. Está centrado en el estudiante, en que éste adquiera conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Para aplicar el aprendizaje basado en problemas debemos partir de dos principios. La clave ya no empieza con la charla magistral del profesor y termina con los ejercicios o problemas. La clase empieza por definir un problema y el profesor asume el rol de facilitador durante este proceso, acompañando al estudiante en su exploración por el conocimiento. Bien, el éxito de todas estas actividades dependerá de que también los profesores puedan reflejar en estos escenarios situaciones de la vida real, involucrando a los estudiantes para incorporar información relevante a su aprendizaje. Se transfiere autonomía y responsabilidad al estudiante por su propio aprendizaje y se promueve la búsqueda de información de manera independiente. El aprendizaje basado en problemas es una técnica didáctica que permite a los estudiantes participar constantemente en la adquisición de su conocimiento. El método se orienta en la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. Además, estimula el trabajo colaborativo en grupos pequeños. Durante el desarrollo de esta estrategia, contamos con 4 etapas que son muy importantes. La primera etapa es el planteamiento del problema. Si no planteamos un buen problema, la estrategia puede fallar. Hay 3 características para definir un buen problema: que haya un buen contexto, que sea relevante y que sea desafiante. En la segunda etapa, la etapa de investigación, el estudiante investiga formas de resolver el problema y empieza la construcción de su conocimiento. En la tercera etapa, los estudiantes aportan los resultados de la investigación individual, se establecen puntos en común, se analizan las fuentes de información y se sintetiza todo el conocimiento. Por último, para cerrar, se reflexiona sobre el conocimiento que tenía el estudiante antes y después de resolver el problema, para ser conscientes del conocimiento adquirido. Bien, dentro de esta estrategia hay algunas características que son muy importantes. Los escenarios y problemas que van a tener que resolver los estudiantes son escritos por un equipo de expertos o por el profesor. Y son acerca de casos o situaciones realistas, deben ser prácticos y auténticos, aunque no necesariamente de la vida real. La cooperación de todos los integrantes del grupo es necesaria para poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del problema debe ser administrada por el tutor, de tal modo que los estudiantes no se dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte, sino que más bien cada uno de ellos forme parte de toda la solución al problema. Para esto vamos a tener preguntas abiertas, es decir, que no se limiten a una respuesta concreta o ligadas a un aprendizaje previo, dentro de un marco de conocimientos específicos. Debe haber temas de controversia que despierten diversas opiniones en los estudiantes.
Dentro de esta estrategia vamos a ver la diferencia entre el rol del estudiante y el rol del profesor. El rol del profesor ya no es el rol protagonista. Más bien actúa como un tutor en vez de un maestro convencional. Ayuda a los estudiantes a reflexionar, identificar necesidades de información y los motiva a continuar con el trabajo. Sin embargo, no solo es un observador pasivo, debe estar orientado el proceso de aprendizaje, asegurándose de que el grupo no pierda el objetivo trazado y de que identifiquen los temas más importantes para que cumplan con la resolución del problema. El profesor, como tutor de la técnica, no solo debe tener conocimiento de la temática de la materia y área de su especialidad y de la manera correcta y completa de implementar la técnica en el aula, sino que además debe dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer y utilizar la forma de dar retroalimentación afectiva para trabajar con los grupos, estar dispuesto a considerar la técnica del aprendizaje basado en problemas como un método efectivo para adquirir información y desarrollar la competencia de pensamiento crítico. Debe concebir al pequeño grupo como un espacio de integración y por último debe dar asesorías individuales cuando se lo requiera. Por otro lado, el rol del estudiante es de responsabilidad, de compromiso a integrarse en sus grupos con actividad entusiasta, dispuestos a resolver los problemas que se les planteen, que aporten información a las discusiones, ya que esto facilita un entendimiento detallado y específico sobre los conceptos implicados en la atención del problema. Es deseable que los estudiantes cuenten con estas características para participar en el aprendizaje basado en problemas, las cuales son susceptibles de ser desarrolladas o mejoradas. Entre ellas tenemos la disposición para trabajar en grupo, tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas, el desarrollo de habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional, el desarrollo de los poderes imaginativos e intelectual, habilidades para la solución de problemas, habilidades de comunicación, ampliación de la visión en su campo de estudio y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo y sensitivo. Por último, dentro de esta estrategia tenemos el método de evaluación y el propósito de la evaluación es promover al estudiante de retroalimentación específica acerca de sus fortalezas y áreas de oportunidad, de tal modo que pueda aprovechar posibilidades y rectificar en el camino. Algunas técnicas de evaluación que podemos usar en el aprendizaje basado en problemas pueden ser el examen escrito, el examen práctico, mapas conceptuales, coevaluación, autoevaluación, presentaciones orales o escritas y el reporte escrito. Bien, teniendo claro lo antes expuesto, vamos a analizar la importancia de la neuropedagogía en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje moderno. Antes de entrar en el tema, vamos a ponernos un poco en contexto viendo el siguiente video. El aprendizaje debe tener en cuenta el desarrollo del cerebro. Así lo asegura Anna Furés. Es experta en neurodidáctica y da clases en la Universitat de Barcelona. Es muy importante tener en cuenta, ¿no?, el desarrollo del cerebro con el aprendizaje y saber ir adaptando, ¿no?, a cada edad la mejor circunstancia, ¿no?, para que ese aprendizaje sea más óptimo. El objetivo de la neurodidáctica es trabajar con todo el potencial de nuestro cerebro, ¿no?, sacarle el máximo partido al cerebro que está a nuestras órdenes. Pues para aprender tenemos dos grandes aliados, ¿vale? Que son todo nuestro tejido neuronal, todas nuestras neuronas, y tenemos nuestras ganas de aprender, ¿vale? Es fácil aprender si la enseñanza ofrece los estímulos intelectuales que necesita nuestro cerebro. Su capacidad está genéticamente programada, pero el entorno determina qué aprendemos y qué talentos desarrollamos. Anna apuesta por descubrir qué es único en cada estudiante.
tendríamos que partir eso de trabajar la potencialidad de la persona, ¿no? En qué es buena, ¿no? En qué talento tiene, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Trabajar todo lo demás. Y romper, eso sí, ese tópico, ¿no? De centrarnos solo en el déficit de la persona, ¿no? Y trabajar más sobre el potencial, en qué es bueno. Este pañuelo rojo está en el centro, ¿verdad? Pues mira. Ese es el objetivo de este instituto en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Aquí potencian el desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno. Se me acercó y me dijo, ¿te gusta la magia, verdad? Le dije que sí, claro, llevo muchos años que me encanta. Taller de magia, a alguno le puede parecer que es una actividad complementaria, de ocio, ¿no? Y no. Es decir, cuando estás realizando un taller de magia estás trabajando muchísimas habilidades que en el escenario de una clase habitual no desarrollas, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia en este centro de alumnos que tenían enormes dificultades en la clase ordinaria, sin embargo, han demostrado una competencia enorme desarrollando trucos de magia. Cuando han cogido confianza en sí mismos, pues después automáticamente hemos empezado a ver que mejoraba en todos los terrenos, ¿no? Si un alumno tiene interés en algo, no se le debe decir esto no toca o esto lo haces mal. Eso podría frenar el talento innato. El error nunca puede ser entendido como un fracaso, ¿no? Sino que el error forma parte de un proceso de aprendizaje. Los inventores lo tienen claro, ¿no? Esa base de ir probando y probando que se acaba encontrando el descubrimiento, el invento, ¿no? Pues el aprendizaje también tendría que tener en cuenta, ¿no? Que el error forma parte de ese proceso. Ahora pensar cómo podemos clonar una planta. Pensar poner. Hay hormonas. ¿Sí? Así que no se debe generar temor al fracaso, sino reforzar las expectativas de éxito. La recompensa hace que el cerebro funcione mejor. Hay una íntima relación entre el aprendizaje y el placer. Nuestro cerebro entiende que esa situación es agradable y pone todo nuestro cuerpo en una situación agradable. En esa situación agradable, pues eso, ¿no? Segregamos toda una serie, ¿no? de hormonas que nos hacen sentir mejor. Si nos sentimos mejor, aprendemos más y mejor. Si un estudiante resuelve por iniciativa propia un problema difícil, el éxito le proporciona una sensación de felicidad. Aumenta la secreción de dopamina que provoca placer y ganas de más. Por ejemplo, cuando uno cree que ha olvidado las clases de inglés, basta oír la canción favorita de los Rolling Stones para que vuelva la letra. Así que se aprende mejor cuando hay un componente emocional. Cada vez conocemos mejor nuestros procesos mentales, ¿no? Y cómo hemos de trabajarlos. Y yo creo que tengo muchas esperanzas, ¿no? Por ejemplo, en las aportaciones de las neurociencias en este sentido. La pedagogía del siglo XXI no es la del siglo XX. Se está avanzando en el conocimiento del cerebro y por eso hay que impulsar el diálogo entre la neurodidáctica y educación, entre ciencia y política educativa. There are all kinds of prizes with double awards for twins. Two can have twice as many chances. Bien, vamos a iniciar este último tema con la frase del filósofo y novelista escocés Donald Heath, que dice: el aprendizaje es una nueva relación que se crea entre neuronas y recordar es mantener esa relación socialmente activa. Una excelente reflexión acerca del tema que vamos a abordar a continuación. Bien, la neuropedagogía es una ciencia cuyo objeto de estudio es la educación y el cerebro humano, entendido como un órgano social que puede ser modificado por la práctica pedagógica. Los docentes tenemos la misión de descubrir el enorme poder de estimular los neurotransmisores del alumno en el aula de clases y deberemos desarrollar estrategias didácticas que fortalezcan a su vez cada uno de los hemisferios cerebrales. Cada aprendizaje abre un camino cognitivo nuevo y la manera en que aprendemos está determinada por las conexiones neuronales que abren estos caminos. Antes de seguir avanzando en el tema hay que aclarar cuál es la diferencia entre neurociencia y neuropedagogía. La neurociencia tiene como objeto el estudio del cerebro, incluyendo sus variaciones o disfunciones, mientras que la neuropedagogía, el objeto de estudio es la vida del hombre y en especial el cerebro del mismo.
entendido no como una computadora, sino como un órgano social que necesita del abrazo, de la recreación y del juego para su correcto desarrollo. Bien, la neuropedagogía tiene ciertas características. Primera característica es que el cerebro solo aprende si hay emoción. Tal y como lo afirma el doctor Francisco Mora, por esta razón, introducir la neuroeducación en el aula puede transformar la manera de dar clase y de abordar las diferentes materias a lo largo de los cursos escolares. La siguiente característica: no se puede aprender sin que el tema a tratar sea emocionante. Un profesor excelente es capaz de convertir cualquier concepto, incluso de apariencia sosa, en algo siempre interesante, es decir, algo que motive y que genere una reacción en sus estudiantes. La neuroeducación es capaz de ofrecer herramientas para orientar a los profesionales y especialistas de la educación en la elección de recursos y metodologías educativas. Entonces, ¿por qué no unir la neuropedagogía y la gamificación? La motivación y la emoción que genera durante el proceso del juego empleando herramientas como Kahoot son fundamentales para crear un aprendizaje significativo en el alumnado. Además, que fomenta el trabajo cooperativo en contraposición al individualismo y al competitivo, lo incide de manera positiva en el rendimiento académico. Como dato interesante, la curiosidad intrínseca es uno de los principales mecanismos de aprendizaje del cerebro, junto con la sensopercepción, la emoción, la atención y la memoria. Así lo afirma la neuropsicoeducadora Macarena Soto, y propone que desde la primera infancia se creen emociones positivas alrededor del proceso de aprendizaje y de la escuela. Gracias a ello, sus neuronas crearán una asociación entre la educación y el placer, promoviendo un aprendizaje más significativo y duradero. Estudios determinan que el 92% del aprendizaje significativo ocurre gracias a la motivación. Con esta premisa se pueden trabajar el desarrollo de los pensamientos causal, consecuencial, alternativo y de perspectiva. Bien, con esto damos por terminada esta capacitación, esperando les sirva como aliciente para aplicar estos conocimientos en ciertos aspectos en sus cátedras futuras, con el fin de mejorar el ambiente motivacional en el aula de clase. Mi nombre es Antonio López Proaño, soy maestrante, la maestría en Pedagogía, mención Educación Técnica y Tecnológica de la Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias.